narrador es, ante todo, un observador compulsivo de la realidad en que vive y también, ¿por qué no?, de aquella en que no vive. Su sensibilidad capta detalles y trasfondos de situaciones que personas con otros intereses y saberes jamás podrían detectar. Para un escritor, todo a su alrededor constituye material de ficción. Los arabescos del suéter que lleva una desconocida vista en una estación de bus, la forma de una cicatriz, el olor de un perfume en particular, el guiño malicioso de un grafiti, lo que conversan dos jubilados en un banco próximo, los detalles de un crimen que dentro de un mes solo los implicados recordarán, la numeración de una matrícula de auto cuyo modelo dejó de fabricarse 40 años atrás, el atuendo particular de algún empleado público, los electrodomésticos abandonados en un basurero cercano, el pregón de un vendedor ambulante, el color de ojos de una recepcionista, una mancha en un bloque de mármol que simula el rostro de alguien conocido, escenas de su propia vida, en fin. Un narrador es un monstruo de absorción para quien la exigencia de un comportamiento normal por parte de otros es lo más cercano a un suplicio. Muchas veces, de esos detalles, nacen los colores que hacen de la realidad ficticia una realidad deseable, tanto para el escritor como para sus futuros lectores. Cuando un narrador logra al menos esbozar su argumento como mejor convenga a sus posibilidades cognitivas, mediante un diagrama, mapa de sucesos relevantes, dibujos, gráficas temporales, la continuidad de su esfuerzo en gran parte está asegurada. Si escribes a ciegas, sin tener al menos una noción mínima de a dónde vas, suele ser tan peligroso como estéril. La imagen del escritor electrizado por una obsesión y convirtiendo su vida de forma voluntaria en un caos suele ser una imagen poco creíble del oficio que lamentablemente han diseminado los medios en general. Si bien la escritura no es un acto completamente racional, conviene cierto orden puertas adentro del proceso de creación. Ello puede evitar la dispersión y los anacronismos, así como el llamado síndrome de la página en blanco o bloqueo. Un mapa de escritura, un armazón, garantizan una visualización vívida del campo narrativo. Esto te permitirá determinar en qué momento exacto de tu proyecto estás y localizar tanto puntos de giro de la acción como puntos de enlace en que se revelan motivaciones y propósitos de los personajes. Si como escritor no construyes tu brújula, más fácil te será extraviarte en tu propio laberinto. La construcción del argumento transitará para ti por algunas fases elementales que a continuación te propongo. En primer lugar, tenemos lo que llamamos la visualización de los hechos. Esta casi siempre se da en principio de forma nebulosa. Es preciso tengas claro que en ella todo está sujeto a cambios y que su conformación muchas veces está lejos de ser la definitiva. Pero resulta sin dudas una etapa importante porque en ella se sueñan los hechos, las peripecias narrativas, el qué sucederá, el cuándo y dónde, lo que equivale a tiempo y espacio. Por lo general lo que se tiene entre manos es un hecho central que luego se deriva en acciones particulares, en donde todo, incluyendo a los personajes, es dúctil, maleable. Esta primera fase suele ser aquella donde se toman notas, se registran frases, concibes situaciones y modelas, aunque de forma primitiva, los conflictos cuya contradicción interna marcará el carácter original de la ficción que recreas. De algún modo, esta es una etapa del trabajo narrativo que se mantiene durante todo el proceso y que tal vez nos ofrezca una palabra clave: flexibilidad. Apasionarse con un proyecto narrativo no significa considerar desde el principio inamovible la idea primigenia. La misma historia que estamos narrando durante la marcha del oficio escritural es la que se encarga de revelarnos las necesidades de supresión, cambio y adición de nuevos elementos. De ti depende desarrollar el olfato necesario para saber cuándo el argumento requiere una modificación pertinente. Un segundo elemento a tener en cuenta será el esbozo de los personajes. No hay acción narrativa que no se sostenga en personajes. Ellos constituyen su soporte psíquico y son de hecho los hilos conductores que animan los sucesos de la trama. Gran parte del éxito de un texto narrativo depende de su conformación y autenticidad,
de la credibilidad de sus móviles y actitudes. Por ello conviene tengas claro desde el principio al menos las características que identifican al o los protagonistas de la obra, pues esto permite enfocar las acciones de una forma concisa y estable, teniendo en cuenta que una obra de ficción es un amplio tejido en donde desatar o cortar una hebra implica muchas veces afectar o poner en peligro la unidad del conjunto. Un personaje bien diseñado desde el principio, desde la planeación del argumento en base a una psicología en particular, a unos intereses y motivaciones concretas, constituye un cimiento de importancia definitiva para el curso de la escritura. Aunque la complejidad de su mundo será un motivo de un tema aparte, conviene, al menos en esta etapa preliminar, que definas su nombre, edad, posible aspecto físico, ocupación, temperamento, jerarquía que ocupa dentro de la trama, relaciones con otros personajes, así como otros elementos que distingan su actuación en el conglomerado narrativo. Un tercer momento, sin dudas definitivo, constituye recabar la documentación inicial. Para construir un argumento sólido y por tanto una obra narrativa de valía artística, es necesario el dominio de información en lo referente al campo narrativo que hemos comenzado a diseñar. No se trata de un compendio exhaustivo, sino de esbozos que predefinen la verosimilitud de nuestro discurso. Cuando te hablo de verosimilitud, te hablo de credibilidad, de que el lector se entregue sin reservas a lo que está leyendo. Se trata de manejar datos que, sin llegar a ser enciclopédicos o minuciosos, nos permitan perfilar algunos elementos de la trama. Entre ellos se encuentran el binomio tiempo-espacio y la construcción de roles de los propios personajes. Si vas a comenzar la escritura de una novela histórica cuya acción se desarrolla en tiempos de la conquista en América, lo primero sería definir un segmento temporal entre fines del siglo XIV y principios del XVII. Tener una noción de hechos relevantes que marcaron ese periodo y saber en qué medida nuestros personajes se verán afectados o favorecidos por los mismos en dependencia del espacio geográfico en que vivan, pues la conquista no fue un proceso homogéneo en todo el Nuevo Mundo. La última cuestión de importancia a tener en cuenta es la construcción de nexos narrativos básicos. Esta fase define gran parte de las veces que una obra tenga éxito o no. La misma se sostiene en las relaciones que establecen los personajes y en dichas interacciones no debe haber imprecisión. El arte de la narración plantea una necesaria hipnosis del lector. Si el lector desconfía de la verosimilitud de la trama en una línea, tu trabajo como fabulador ha fracasado. Si al principio de la trama dices que un personaje es aficionado al aguardiente, durante el transcurso de la misma no lo debes presentar como abstemio. Si en algún momento presentas al lector como un personaje que es un monje jesuita, este no debe aparecer luego con el hábito de los dominicos, al menos sin una explicación plausible. Si de momento un personaje aparece como un jugador de cartas experto y antes no has abordado esa destreza suya, corres el riesgo de que el lector desconfíe de sus habilidades por parecerles forzadas. En este sentido, resulta de suma importancia sepas cómo y por qué sacarás de escena a un personaje que luego reaparecerá, pues las consecuencias de las acciones deben responder a una causalidad fundamentada y no al capricho del autor. Al menos en la construcción del argumento, deberás tener en cuenta que los nexos que darán continuidad a la trama deben ser vértices que más adelante serán unidos para conformar una especie de geometría invisible. Los personajes siguen, por más que la trama sea en forma discontinua, una línea de evolución que no debe de ser inverosímil. Cuidar estos detalles, atendiendo a cuestiones de lógica elemental, garantiza que tu obra narrativa, ya sea novela, relato o teatro, se vaya construyendo de una forma sólida. Ver esta progresión te llenará de confianza en tu trabajo y le deparará al lector la seguridad inconsciente de que no será traicionado a mitad de camino.